En los albores del siglo XV a.C., Egipto se erguía como la civilización más poderosa del mundo antiguo. Sus templos de piedra, sus obeliscos dorados y sus esfinges de mirada eterna eran testigos de una era de esplendor, pero también de opresión. Entre los ladrillos de barro y las cadenas invisibles, vivía un pueblo sometido, los hebreos. Allí, en la tierra de Gosén, nace una niña de la tribu de Leví, llamada Miriam. Su infancia estuvo marcada por el llanto de las madres, el crujir de los látigos y el dolor de ver a su pueblo esclavizado. Mientras los obreros hebreos moldeaban piedra y barro, los soldados egipcios vigilaban con sus armaduras doradas, y el olor a incienso y sudor llenaba el aire. Sin embargo, en medio de la opresión, Miriam aprendió a observar, a escuchar y a esperar. Con el temor de que los hebreos se multiplicaran, el faraón ordenó que todos los niños varones fueran arrojados al Nilo. El eco de ese decreto resonó como un trueno en los hogares hebreos. Cuando su madre, Jocabed, dio a luz a un niño hermoso, el miedo se mezcló con la esperanza. Durante 3 meses lo escondieron, hasta que ya no pudieron más. Entonces, tejieron un cesto de juncos, lo sellaron con brea para que flotara, y con manos temblorosas, lo depositaron en las aguas del Nilo. Miriam, siendo apenas una niña, siguió el cesto desde la orilla, escondida entre los altos papiros. Su corazón latía como un tambor mientras veía cómo las corrientes del río llevaban a su hermanito hacia el palacio del faraón. Miriam, apenas una niña, mostró una valentía descomunal. Observó mientras la hija del faraón abría el cesto y descubría al bebé llorando. Su corazón infantil entendió que era el momento de actuar. Se acercó a la princesa egipcia con respeto, pero también con sabiduría, y sugirió traer a una nodriza hebrea para amamantar al niño. Así, sin que lo supieran los poderosos de Egipto, Moisés volvió a los brazos de su propia madre, protegido bajo el amparo del palacio real. Desde ese día, Miriam supo que su vida estaba ligada al propósito de ese niño, su hermano, aquel que un día sería libertador de su pueblo. Miriam creció viendo cómo su hermano Moisés se formaba en la corte egipcia, mientras su pueblo se veía esclavizado. Ella no olvidaba las historias de sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. En su interior ardía el deseo de ver a su pueblo libre. Se convirtió en una mujer observadora, sabia y piadosa. Su liderazgo empezó a notarse entre las mujeres hebreas, quienes acudían a ella no solo para compartir sus dolores, sino también para fortalecer su fe. Cuando Moisés, tras huir y luego encontrarse con Dios en la zarza ardiente, regresa para liberar a su pueblo, Miriam comprende que los tiempos de opresión están llegando a su fin. Acompaña con fe cada plaga que azota Egipto, observando cómo el poder de Dios se manifiesta. Finalmente, al cruzar el Mar Rojo, cuando las aguas se abren ante los hebreos y se cierran sobre el ejército egipcio, Miriam toma un tamboril, lidera a las mujeres y, danzando con júbilo, entona un canto de victoria, reconociendo la grandeza del Dios libertador. Después del milagro del Mar Rojo, comenzó un largo viaje por el desierto de Sinaí. La travesía no fue fácil, el sol abrasador golpeaba las espaldas, la sed quemaba los labios y el hambre llenaba los campamentos de murmullos. Miriam se convirtió en más que la hermana de Moisés, era una profetisa reconocida entre su pueblo. Las mujeres acudían a ella en busca de consejo, de palabras de fe y de fortaleza. Enseñaba sobre las promesas de Dios, guiaba en los rituales de pureza y recordaba los pactos ancestrales. Durante las noches estrelladas, mientras la columna de fuego iluminaba el campamento, Miriam reflexionaba sobre cómo la esclavitud había quedado atrás, pero la verdadera libertad se construía día a día, con obediencia y fe. Con el tiempo, en el corazón de Miriam comenzó a surgir un sentimiento peligroso, el orgullo. Ella, que había salvado a Moisés siendo niña, que había liderado a las mujeres con cantos de victoria, empezó a sentir celos. Cuando Moisés tomó como esposa a una mujer cusita, de origen extranjero, Miriam y Aarón comenzaron a murmurar contra él. Cuestionaban por qué Dios hablaba solo con Moisés y no también con ellos, siendo que ellos también eran líderes espirituales del pueblo. En medio del campamento,
Ese murmullo se expandía como un viento cálido y venenoso, sembrando duda y descontento. Dios escuchó sus palabras. La nube de su presencia descendió, y convocó a Moisés, a Aarón y Miriam frente al tabernáculo. Allí, con voz poderosa, Dios dejó claro que aunque Aarón y Miriam eran siervos fieles, con Moisés hablaba cara a cara, como con ningún otro hombre sobre la tierra. Cuando la nube se retiró, Miriam quedó cubierta de lepra, su piel se volvió blanca como la nieve, un castigo visible y humillante. El pueblo miraba con asombro y temor. Aarón, desesperado, rogó a Moisés que intercediera por ella. Moisés, con el corazón lleno de misericordia, clamó a Dios: «Sánala ahora, oh Dios, te ruego». Dios accedió, pero Miriam debía ser apartada fuera del campamento por 7 días, como señal de su error. Durante esos 7 días, mientras Miriam estaba fuera del campamento, el pueblo no avanzó. Todo se detuvo. Esa espera no solo fue física, sino espiritual. Miriam reflexionó sobre su orgullo, su error y la grandeza de Dios. Aprendió que el liderazgo no consiste en buscar reconocimiento, sino en servir con humildad. Al 7º día, fue restaurada y regresó al campamento, recibida con lágrimas, abrazos y cantos. Su liderazgo nunca más fue desde el orgullo, sino desde la humildad y la compasión. Desde entonces, Miriam caminó entre el pueblo no como quien busca ser admirada, sino como quien desea levantar a los caídos y consolar a los cansados. Sus palabras eran ahora más suaves, sus gestos más atentos, y su corazón más sensato. Muchos la buscaban no solo como profetisa, sino como amiga, como madre espiritual, como testimonio vivo de la misericordia de Dios. Ella no olvidó su error, mas o transformó en ponte para guiar a otros con maíz sabedoria. Seu silencio se tornou ensino. Sua dor, compaixão. É sua historia, o lembrete eterno de que ateos escolhidos por Deus precisam aprender a servir como coracao rendido. Miriam vivió el resto de sus días como una mujer de respeto, sabiduría y fe. Fue guía, mentora y ejemplo para generaciones de mujeres hebreas. Su muerte ocurrió en Cades, en el desierto de Fin, cerca del final de los 40 años de travesía. Fue llorada por todo el pueblo, que reconoció en ella no solo a la hermana de Moisés y Aarón, sino a una madre espiritual, una profetisa que acompañó cada paso del pueblo desde la esclavitud hasta las puertas de la libertad. Su nombre quedó grabado en la historia como símbolo de fortaleza, redención y fe. La historia de Miriam nos enseña que el liderazgo nace del servicio, no del orgullo. Nos recuerda que incluso los más fieles pueden errar, pero que Dios es un Dios de restauración, de segundas oportunidades y de amor incondicional. Miriam fue valiente cuando protegió a su hermano Moisés, fue una voz de fe cuando danzó tras el Mar Rojo, y fue humana cuando cayó en el error del orgullo. Su vida completa refleja un camino de aprendizaje constante, de fe, humildad y redención. Ella nos muestra que los errores no definen nuestro destino si hay arrepentimiento sincero y disposición para cambiar. Cada etapa de su vida es una lección. Su juventud vigilante, su madurez profética y su restauración final revelan que Dios no busca perfección, sino corazones dispuestos a aprender y obedecer. El legado de Miriam no quedó manchado por su caída, sino enriquecido por su restauración. Su historia nos invita a confiar en la gracia divina, a caminar con humildad y a recordar que el verdadero liderazgo es aquel que guía desde el amor, la experiencia y la compasión.